En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero dirigirme a cada uno de ustedes, a cada familia, a cada hogar, con un mensaje sencillo, pero profundamente necesario para estos tiempos. Vivimos en un mundo que, muchas veces, ha querido sacar a Dios de nuestros espacios cotidianos. Se nos invita a dejar nuestra fe solo para los domingos, o para los templos. Pero el Señor quiere habitar en cada rincón de nuestra vida. Y sobre todo, quiere estar presente en el corazón de nuestro hogar. Y aquí, quiero invitarte a reflexionar en un lugar especial, un lugar que, quizás sin que lo notes, tiene un significado muy profundo, tu comedor. Sí, ese lugar donde compartes el pan, donde se cruzan miradas, donde las risas, y a veces también las lágrimas, se hacen presentes. Ese espacio, sencillo y cotidiano, puede convertirse en un auténtico altar doméstico, un pequeño santuario donde el amor de Dios se haga visible, donde la familia se fortalezca y donde cada comida se transforme en una bendición. Muchos piensan que un altar solo pertenece a las grandes catedrales o a las iglesias. Pero no. El Señor quiere habitar en tu mesa, en tu casa, en tu vida diaria. Porque, ¿qué es un altar, hermanos? Un altar es un lugar de encuentro. Un sitio donde el cielo y la tierra se abrazan. Donde elevamos nuestras oraciones, donde damos gracias, donde nos recordamos que no estamos solos, que el Señor camina con nosotros. Por eso, hoy quiero enseñarte, como pastor, como servidor, como hermano en la fe, 5 pasos simples pero poderosos para transformar tu comedor en un altar doméstico, en un espacio sagrado que bendiga tu hogar y proteja a tu familia. Y créeme, no se trata de hacer grandes reformas ni de gastar dinero. Se trata de abrir el corazón, y permitir que Jesús sea el huésped invisible en cada comida. Que María sea la madre que nos acompaña en cada conversación. Que el Espíritu Santo sea la luz que ilumina nuestros encuentros. Hoy más que nunca, necesitamos hogares que sean pequeños templos. Familias que recen juntas. Mesas donde, además de compartir el pan, se comparta la fe. ¿Estás listo? Acompáñame en este camino. Vamos a descubrir juntos cómo, con pequeños gestos, podemos transformar algo tan cotidiano como el comedor en un altar que atraiga la paz, la unidad y la bendición de Dios. Hermanos, el primer paso para transformar nuestro comedor en un verdadero altar doméstico es purificar el espacio. Y cuando hablo de purificar, no me refiero solo a pasar un trapo o a quitar el polvo, aunque eso también es importante. Me refiero, sobre todo, a preparar ese lugar con reverencia, con cariño, como quien se prepara para recibir a un huésped muy especial. Imagina que el mismo Jesús viniera hoy a cenar a tu casa. ¿Cómo tendrías ese comedor? ¿Cómo estaría esa mesa? ¿Qué ambiente encontraría? Lo primero que debemos hacer es ordenar y limpiar, pero no como un simple acto de rutina, sino como un gesto de amor. El desorden, el polvo, las cosas acumuladas, muchas veces son reflejo de nuestro interior. Cuando ponemos orden afuera, también lo hacemos dentro de nuestro corazón. Te invito a que mires tu comedor con ojos nuevos. Observa si hay cosas innecesarias, si el lugar está saturado, si hay objetos que no traen paz, sino distracción o incluso división. Una vez que hayas ordenado y limpiado el lugar, te sugiero algo muy hermoso: bendícelo. No hace falta que venga un sacerdote, aunque si puedes invitarlo, mucho mejor. Pero tú, como padre o madre de familia, como hijo o hija de Dios, tienes la autoridad de pedir al Señor que bendiga ese espacio. Puedes hacerlo de manera sencilla. Toma agua bendita. Si no tienes, puedes acercarte a tu parroquia y pedirla, y rocía con ella la mesa, las sillas, las esquinas del comedor. Mientras lo haces, di una oración, como esta: Señor Jesús, hoy te consagro este comedor. Que sea lugar de encuentro, de amor, de unidad. Que aquí solo se pronuncien palabras de bendición, que aquí se comparta el pan y la fe. Que tu presencia inunde este espacio, y lo proteja de toda división, de toda tristeza y de toda oscuridad. Amén. Este simple gesto, hermanos, transforma. Porque cuando bendecimos un lugar, no solo lo hacemos físicamente, sino espiritualmente. Y la casa comienza a llenarse de paz, de armonía, y lo que antes parecía solo un lugar más, se convierte en un espacio sagrado. También quiero invitarte a reflexionar sobre lo que no debe estar en tu comedor, si deseas que sea un verdadero altar doméstico. Evita que ese lugar se llene de gritos, de discusiones, de insultos. El comedor no es para pelear, es para compartir. No es para mirar el teléfono o la televisión mientras ignoramos a los que tenemos al lado,
es para mirarnos a los ojos, para escucharnos, para alimentarnos, no solo del pan material, sino también del pan del amor y de la palabra. Recuerda, antes de añadir símbolos de fe o de colocar imágenes religiosas, que veremos en el siguiente paso, es fundamental purificar el espacio. Porque ningún altar puede construirse sobre el desorden, la suciedad o el mal ambiente. Por pequeño que sea tu comedor, por humilde que sea tu mesa, si la limpias con amor, si la bendices con fe, ese lugar se transformará en un refugio espiritual. Y verás cómo poco a poco, tu hogar comienza a llenarse de luz, porque cuando preparamos un espacio para el Señor, Él viene. Y cuando Él viene, todo cambia. Una vez que hemos purificado y bendecido nuestro comedor, hermanos, el siguiente paso es fundamental para transformar este espacio en un auténtico altar doméstico, colocar un símbolo visible de nuestra fe. Y aquí quiero que pienses en algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. En toda iglesia, en todo templo, cuando uno entra, hay algo que inmediatamente nos recuerda que ese lugar es sagrado: el crucifijo, la imagen de la Virgen, un cuadro del Sagrado Corazón, una estampa de un santo. Algo que, sin palabras, proclama: aquí habita Dios. Lo mismo debe ocurrir en nuestro hogar. Especialmente en el comedor, que es ese lugar de encuentro diario, de compartir, de alimentarnos, no solo del cuerpo, sino también del corazón. Colocar un símbolo visible de fe en tu comedor no es superstición, no es decoración vacía, es una proclamación silenciosa pero firme: mi familia y yo servimos al Señor. Mi hogar le pertenece a Dios. ¿Qué puedes colocar? Lo más tradicional y hermoso es un crucifijo, ese signo tan sencillo, pero que encierra el mayor acto de amor que ha conocido la humanidad, el sacrificio de Jesús por nosotros. Si tienes un crucifijo, colócalo en un lugar visible, alto, digno. Que no quede escondido entre adornos o cuadros mundanos. Que quien entre a tu comedor lo vea y recuerde que esa mesa no es solo un mueble, es un lugar de comunión, un espacio bendecido. Si no tienes crucifijo, puedes colocar una imagen de la Virgen María, Madre que cuida y protege nuestros hogares. O una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que late de amor por nuestras familias. Muchos hermanos también colocan una pequeña Biblia abierta, como signo de que la palabra de Dios es alimento en su hogar. No importa si el espacio es grande o pequeño, si vives en una casa amplia o en un modesto departamento, lo importante es que ese símbolo esté allí, presente, recordándote y recordándoles a todos que Dios está en medio de ustedes. Y te diré algo más: esos signos no solo bendicen el lugar, bendicen a quienes lo habitan. Muchos padres me han dicho: Santo Padre, desde que puse el crucifijo en el comedor, mis hijos preguntan quién es ese hombre, y puedo hablarles de Jesús. Desde que puse la imagen de la Virgen, mi esposo se detiene un momento antes de comer y hace la señal de la cruz. ¿No es hermoso eso? Son pequeños gestos que abren la puerta al diálogo, a la fe, al amor. Pero atención, hermanos, ese símbolo no debe colocarse con frialdad, como quien pone un adorno más. Debe hacerse con reverencia, con oración, con fe. Toma el crucifijo o la imagen entre tus manos, bendícelo, si es posible, que lo bendiga un sacerdote, y luego, en familia, colóquenlo juntos en el lugar elegido. Pueden rezar un Padre Nuestro o un Ave María. Pueden decir en voz alta: Señor Jesús, te damos este espacio de nuestro hogar. Que tu cruz, tu imagen, tu palabra, presida nuestras comidas, nuestras conversaciones, nuestros encuentros. Que al mirarte, recordemos que tú estás aquí, en medio de nosotros. Y así, queridos hermanos, ese comedor dejará de ser un lugar cualquiera, y se convertirá en un rincón de cielo, en un pequeño altar donde Dios sonríe y se hace presente. Muy bien, hermanos, ya hemos purificado nuestro comedor, ya hemos colocado un símbolo visible de fe, como un crucifijo o la imagen de nuestra Madre Santísima. Ahora, damos un paso más profundo y hermoso: añadir elementos de oración. Y quiero que entiendas algo importante: no se trata de llenar el comedor de objetos, sino de permitir que ciertos signos, sencillos pero poderosos, nos acompañen y nos recuerden que ese espacio es un rincón sagrado, un altar dentro del hogar. Piensa en esto: cuando uno entra en una iglesia, no solo ve un crucifijo. Hay velas encendidas, hay flores, hay libros de oración, hay pequeños signos que, en conjunto, crean un ambiente de recogimiento, de paz, de encuentro con Dios. Lo mismo podemos hacer, en la medida de lo posible, en nuestro comedor. Déjame mencionarte algunos elementos sencillos que puedes incorporar. El rosario. Colocar un rosario en el comedor es un gesto precioso. Puede ser colgado discretamente en una pared, junto al crucifijo, o colocado en un pequeño espacio reservado sobre un mueble. No solo adorna, el rosario es una cadena de amor que nos une a la Virgen y al cielo. Tener el rosario visible invita,
sin presión, a que en algún momento en familia se rece, aunque sea una decena antes o después de comer. O al menos, al mirarlo, recordamos la presencia de María en nuestra vida. La Biblia. Una Biblia abierta, en un pequeño atril o sobre un lugar limpio y digno del comedor, es como tener la palabra de Dios susurrando constantemente en el hogar. No hace falta que sea una Biblia enorme ni costosa, lo importante es que esté presente, recordándonos que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunos hermanos me cuentan que, antes de cada comida, leen un versículo breve en familia. Otros la tienen allí abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91, como protección y guía. Velas bendecidas. Las velas bendecidas son un signo antiquísimo de la presencia de Cristo, que es luz del mundo. Puedes tener un par de velas pequeñas, discretas, que se enciendan en momentos especiales, al rezar juntos, en una celebración familiar, en días importantes. No se trata de encenderlas todo el día ni de exagerar. Solo de recordar, con ese pequeño gesto, que Jesús es nuestra luz, que en medio de la oscuridad Él nos guía. Imágenes pequeñas o estampas. Si el espacio lo permite, puedes colocar una estampa de tu santo protector, de San José, de Santa Teresita, o del santo al que tu familia tenga devoción. Son pequeños recordatorios que nos conectan con la comunión de los santos, con esa gran familia celestial que intercede por nosotros. Importante, hermanos, todo esto debe hacerse con sobriedad, con buen gusto, con orden. No queremos llenar el comedor de objetos que lo hagan parecer un almacén religioso. La belleza de un altar doméstico está en su sencillez, en su equilibrio, en el amor con el que se prepara. Y te aseguro, cuando tengas esos pequeños signos visibles, algo cambiará en tu hogar. Los niños harán preguntas, los visitantes sentirán respeto, los corazones se abrirán a la oración. Porque no se trata solo de adornar, se trata de invitar a Dios a quedarse. De recordar, día tras día, que ese comedor no es solo un lugar para comer, es un altar, un refugio, un pequeño templo dentro de tu casa. Hermanos, si hemos purificado nuestro comedor, si hemos colocado un símbolo visible de fe y si hemos añadido pequeños elementos de oración, el siguiente paso, tal vez el más sencillo pero a la vez el más poderoso, es crear el hábito de la oración antes de cada comida. Y te lo digo como pastor, como hermano, como padre espiritual, nunca subestimes la fuerza que tiene un simple bendice, Señor, estos alimentos pronunciado con fe. Porque cuando bendecimos los alimentos, no solo agradecemos, consagramos ese momento y ese lugar a Dios. Qué triste es ver cómo, en muchos hogares, se ha perdido esta hermosa costumbre. Se sirve la comida, cada uno se sienta distraído, el teléfono en la mano, la televisión encendida, y se come como si fuera un acto mecánico, sin pensar, sin agradecer. Pero en el hogar cristiano, en el altar doméstico, las cosas son diferentes. Allí, cada comida es un regalo. Allí, el pan que compartimos es signo de la providencia de Dios. Allí, sabemos que lo que tenemos no es fruto solo de nuestro esfuerzo, sino de la bondad del Señor. Por eso, te invito, con el corazón, a que en tu familia, sin importar si son 2 personas, 5 o 10, grandes o pequeños, antes de empezar a comer, se tomen un momento para orar. No hace falta un discurso largo ni palabras complicadas. Basta algo sencillo, dicho desde el alma. Puedes rezar así. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a recibir. Gracias por el pan, gracias por el techo, gracias por la familia. Quédate con nosotros, acompáñanos y bendice a quienes no tienen que comer. Amén. O bien, si quieres, puedes enseñar a los más pequeños la antigua oración cristiana. Señor, bendice estos alimentos y a quienes los prepararon. Danos siempre lo necesario y enséñanos a compartir con quienes menos tienen. Amén. Este pequeño gesto transforma el ambiente. Trae unidad. Enseña a los niños el valor de la gratitud. Recuerda a los adultos que, incluso en los momentos más simples, Dios está presente. Y si en tu familia aún no todos comparten la fe, no te desanimes. Empieza tú. Haz la señal de la cruz. Hazlo en silencio, si es necesario. Poco a poco, verás cómo el ejemplo mueve los corazones. Incluso cuando estés solo, si vives solo o comes solo, bendice igual los alimentos. Porque no estás solo, Dios está contigo. Y ese comedor sigue siendo tu altar doméstico. Recuerda, hermanos, no se trata de convertir la comida en un acto solemne o forzado. Se trata de crear un ambiente donde el pan se comparta con amor, donde se respire paz, donde se recuerde que todo lo que tenemos viene de Dios. Y créeme, cuando haces esto, algo cambia en la familia. Se reduce la tensión, se evitan las discusiones en la mesa,
se fomenta la gratitud. La familia que ora unida, permanece unida. Por pequeño que sea tu gesto, por sencilla que sea tu oración, el cielo sonríe cuando en el hogar se honra a Dios. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al último paso de este camino para transformar tu comedor en un auténtico altar doméstico. Y quizá este sea el más desafiante, pero también el más esencial, vivir el comedor como un espacio de amor y unidad. Porque de nada sirve limpiar el lugar, colocar símbolos de fe, tener una Biblia o un rosario sobre la mesa, si al sentarnos juntos lo que reina es la crítica, el mal humor, las discusiones o el silencio frío que distancia los corazones. El comedor no es solo un lugar para alimentarse, es, o debería ser, el corazón de la familia. Un lugar donde las palabras nutren tanto como el pan. Donde se comparte no solo la comida, sino también la vida. Y aquí, hermanos, quiero ser muy claro y muy pastoral contigo. Si deseas que tu comedor sea un altar, debes cuidar el ambiente que se vive en él. Evita las discusiones en la mesa. Sé que a veces es difícil. Que los problemas, el cansancio, las preocupaciones, nos acompañan. Pero la mesa familiar no debe ser un campo de batalla, sino un espacio de paz. Si hay desacuerdos o temas difíciles que hablar, procura que no sea en el momento de comer. Ese tiempo debe ser sagrado, de compartir, de escuchar, de disfrutar. Recuerda que los niños aprenden observando. Si ven que en la mesa solo hay gritos, reproches o indiferencia, crecerán pensando que el hogar no es un refugio, sino un lugar de conflicto. Cuida las palabras. En la mesa, las palabras deben ser como el pan, alimento, no veneno. Evita los chismes, las críticas destructivas, las bromas hirientes. Usa ese momento para agradecer, para contar algo positivo, para preguntar cómo está el otro, de verdad. El poder de las palabras es inmenso. Y más aún, en el comedor, donde compartimos el alimento físico y, sin querer, también el emocional. Fomenta el diálogo y la escucha. Que en tu mesa no reine el silencio incómodo ni el ruido de los aparatos electrónicos. Apaga la televisión, guarda los teléfonos. Regálense ese tiempo para mirarse a los ojos, para conversar, para conocerse de nuevo. ¿Cuántas familias viven bajo el mismo techo, pero son extraños entre sí, porque han perdido la costumbre de hablarse, de escucharse, de compartir? El altar doméstico no solo se construye con objetos, se edifica, sobre todo, con el amor diario, con el respeto, con la presencia real. Testimonio cristiano en el hogar. Recuerda siempre, el primer lugar donde se evangeliza es en la propia casa. El comedor es escuela de fe, aunque no siempre lo veamos así. Allí, tus hijos, tus nietos, tus visitas, ven cómo vives la fe. No tanto por lo que dices, sino por cómo actúas. Si en tu mesa hay amor, hay unidad, hay paz, estás predicando con el ejemplo. Y eso, hermanos, vale más que 1000 palabras. La mesa como símbolo del cielo. Finalmente, quiero que pienses en esto. En la Sagrada Escritura, el banquete es imagen del reino de Dios. Jesús comparó el cielo con un gran banquete al que todos estamos invitados. Tu comedor, tu mesa, es un pequeño anticipo de ese banquete celestial. Allí se comparte, se perdona, se ama, se construye en nosotros. Por eso, cuida ese espacio. Llénalo de amor, de paz, de respeto. Haz que cada comida sea no solo un acto de nutrición, sino una experiencia de familia, de fe, de Dios. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino sencillo, pero profundo. Un camino que nos recuerda que Dios no se queda solo en los templos, en las grandes catedrales o en los altares majestuosos. Dios quiere habitar en tu hogar, en tu vida cotidiana, en esos espacios donde vives, donde compartes, donde amas. Hoy te he mostrado 5 pasos para transformar tu comedor en un altar doméstico. No se trata de algo simbólico o superficial, se trata de invitar a Dios a quedarse, de hacer de tu casa un pequeño refugio de fe, un anticipo del cielo. Y te lo digo con el corazón de padre espiritual, no subestimes lo que esto puede hacer en tu vida. Cuando limpias y bendices tu comedor, no solo ordenas el lugar, ordenas tu corazón. Cuando colocas un símbolo de fe, recuerdas que Dios es el centro de tu hogar. Cuando integras pequeños elementos de oración, invitas al cielo a caminar contigo. Cuando haces de la oración antes de comer un hábito, educas el alma en la gratitud. Y cuando vives el comedor como un espacio de amor y unidad, siembras paz, siembras fe, siembras esperanza. Quizá pienses, pero Santo Padre, mi hogar es pequeño, mi familia no es perfecta, hay discusiones, hay dificultades, y yo te respondo, por eso mismo es tan importante hacerlo. El altar doméstico no es solo para los hogares perfectos, porque no existen,
es para los hogares reales, donde hay lucha, donde hay heridas, donde hay cansancio, pero también donde hay deseo de amar más, de vivir mejor, de caminar hacia Dios. Por eso, hoy te invito, como pastor, como hermano, como servidor de Cristo, a que des este paso de fe. A que consagres tu comedor al Señor. A que, con pequeños gestos, le digas, Señor, quédate en mi casa, quédate en mi mesa, quédate en mi familia. Y te aseguro, hermano, hermana, si lo haces con fe, poco a poco verás los frutos. Habrá más paz, más respeto, más diálogo. Los niños crecerán respirando fe. Los adultos encontrarán fuerza. Y tu hogar se convertirá, verdaderamente, en un pequeño santuario, un lugar donde Dios sonríe y permanece. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para transformar tu comedor en un altar doméstico? ¿Quieres que Jesús y María caminen contigo en tu propio hogar? Si es así, escribe aquí abajo en los comentarios la palabra amén, y juntos, como familia de fe, pediremos al Señor que bendiga cada comedor, cada hogar, cada familia que hoy abre su corazón. Y recuerda siempre, cuando consagras tu casa, cuando invitas a Dios a quedarse, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. Que el Señor te bendiga, que María Santísima te cubra con su manto, y que tu hogar sea siempre un lugar de amor, de paz y de fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.